Bueno, tal como dijo Luis Eduardo, nosotros hemos tenido como Cámara Chilena de la Construcción una activa participación en las discusiones en las cuales se han discutido, aunque sea redundante, se han discutido las distintas propuestas que se le han entregado ayer a la Presidenta. Es necesario explicitar, digamos, de que muchas de las medidas estamos de acuerdo con ellas, creemos que van en el sentido correcto y obedecen a una serie de aspiraciones que hemos tenido como Cámara Chilena de la Construcción en el sentido de mejorar la actividad y la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho eso, también tenemos importantes disensos. Voy a tratar de, aunque sea un poco pesado, voy a referirme más a los disensos que a las cosas que estamos de acuerdo en esta presentación, pero la idea es explicar en primer lugar por qué, cuál es la base de por qué tenemos algún disenso y avanzar para tratar de ver cómo mejorar entonces esas propuestas cuando se produzca el trámite legislativo o los cambios de regulaciones o normas correspondientes. Bueno, la urbanización es una tendencia mundial. De acuerdo a datos relativamente recientes, se dice que el 60% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2030. En cambio, en Chile ya tenemos casi el 90% de la población viviendo en ciudades. Ahora, aquí hay un mito, dice que las ciudades consumen territorio. Si uno ve la cifra mundial, la situación actual, al 2010, solamente el 0,47% de la superficie terrestre de la Tierra está ocupada por ciudades. En Chile, solo el 0,44%. Entonces, esto que las ciudades se están comiendo el territorio no es verdad. Pero sí es importante destacar que gran parte del producto de los países se genera en las ciudades. El 80% del producto mundial se genera en las ciudades y en el caso particular de Chile, en las tres principales áreas metropolitanas, Santiago, Valparaíso y Concepción, se genera un 62% del producto. O sea, es en las ciudades donde pasan las cosas, donde se aumenta el ingreso económico, donde se eligen vivir las personas, donde tienen oportunidades de trabajo y donde realizan sus actividades sociales. Ahora, todas estas cifras, probablemente el profesor Chichay nos va a dar algunas otras. Ayer conversando con él nos decía que en el Reino Unido tienen cifras más cercanas al 10% del territorio ocupado por las ciudades. Entonces es una discusión que estamos muy lejos de esas cifras nosotros. Y las ciudades, como todos sabemos, crecen en forma relacionada con distintos factores. En primer lugar, y lo que ha pasado y que va a seguir siendo, es el crecimiento vegetativo. Nuestros hijos quieren seguir viviendo en las mismas ciudades que vivimos nosotros. Probablemente el crecimiento vegetativo, este factor ha ido disminuyendo porque ha bajado la tasa de natalidad en todas partes del mundo y en Chile en particular. También crecen por migración. Las ciudades exitosas atraen personas de otros lados porque ahí están las oportunidades. Y dentro de Chile nos hemos dado cuenta que también hay ciudades que han desarrollado nuevas áreas de actividad económica y que han crecido fuertemente. Por ejemplo, el caso de Puerto Montt con la actividad salmonera en el sur o los casos de las ciudades mineras en el norte que han atraído mucha gente y han crecido fuertemente. Pero también hay un factor que normalmente en los que han hecho la planificación tradicionalmente en los distintos países se les olvida, que es el crecimiento de la demanda de suelo producto del crecimiento del ingreso. Y esto tiene relación que cuando aumenta el ingreso las personas demandan más metros cuadrados de vivienda, quieren tener un dormitorio más grande o un living más grande, y esas viviendas hay que emplazarlas también en una mayor cantidad de metros cuadrados de suelo, pero junto con eso, y tiene que ver con la exposición de Luis Eduardo, también hay una mayor demanda por bienes públicos, y esos bienes públicos también necesitan suelo. Entonces hay un factor que es muy importante y que está relacionado con el crecimiento económico, que es necesario meterlo dentro de la planificación con el objeto de poder proveer suficiente suelo. Solo para mostrar qué es lo que puede significar esto, en el estudio del PRMS 100, cuando se proyecta la población de Santiago hacia el año 2030, dice que solo por crecimiento vegetativo la ciudad debiera crecer en 1.330.000 nuevos habitantes. Ahora, yo no le creo mucho a las proyecciones porque
las proyecciones que se estaban usando para calcular el tamaño de las ciudades han salido bastante erradas. Pero lo que sí quiero decir es de que hay una gran cantidad de población adicional que hay que acoger de alguna manera y por lo tanto los planes reguladores tienen que permitir las holguras suficientes para acoger a estos nuevos habitantes, los que quieran venir a trabajar a Santiago, los que vengan a buscar oportunidades y también para darle el mayor espacio que requieren producto del crecimiento del ingreso. Otra cifra, esta cifra es de Géminis ahora, dice de que la estimación de ello en que entre el año 2013 y 2025 se van a necesitar aproximadamente 650.000 viviendas adicionales. ¿Dónde las vamos a poner? ¿En qué suelo? ¿Cómo las vamos a agrupar? Y si a eso le sumamos de que estas viviendas van a ser más grandes y con más metros cuadrados producto de la demanda de los ciudadanos, ¿cómo las vamos a acoger? Hoy día en Chile aproximadamente nosotros tenemos 20 metros cuadrados de vivienda per cápita. O sea, cada ciudadano tiene aproximadamente 20 metros cuadrados. Y esa es una ecuación bastante sencilla que es producto del tamaño promedio de las viviendas en Chile y del número de habitantes por vivienda que tenemos. Pero si vemos este cuadrito, los países con ingreso alto tienen 35 metros cuadrados de vivienda per cápita. Entonces, en la medida que aumentemos los ingresos, también nos va a generar un 75% más de demanda de metros cuadrados, producto solo del crecimiento económico, sin considerar el crecimiento vegetativo. Y esos metros cuadrados, nuevamente, hay que ponerlos en algún lugar, necesitan suelo para construirse, pero también hay una mayor demanda de los ciudadanos por suelo público, como decía, porque todos queremos ahora, que estamos con estos problemas de segunda generación, mayor espacio público, mejores vías, más amplias, más espacio público en áreas verdes, lugares de encuentro, etc. Ahora, otro dato que es importante para ver cómo estamos con respecto al resto del mundo. Chile tiene un puesto que está en el lugar 33 de competitividad del WEF, pero solo tenemos el lugar 49 en infraestructura. Somos los primeros en la región, pero estamos muy lejos en términos de infraestructura con respecto al lugar que tenemos en competitividad. Y si queremos ser aún más competitivos, probablemente vamos a tener que avanzar más todavía en provisión de infraestructura. ¿Dónde vamos a colocar esa infraestructura? Si tenemos planes reguladores que no tienen las holguras suficientes, ¿no deberíamos ampliar entonces o pensar que tenemos que tener mayores holguras en los planes reguladores para poder acoger también esa mayor demanda por infraestructura? Bueno, esa es la pregunta básica. Y esa pregunta es nuestro primer disenso con respecto al trabajo que se le entregó ayer a la presidenta, que creemos que en los elementos de diagnóstico no se ha reflejado suficientemente bien esta falta de previsión del Estado, que es el único que establece los planes reguladores en términos de permitir o proveer una mayor disposición de suelo para el crecimiento. Y en todas partes, en todas las ciudades de Chile, nos encontramos con los problemas de que los límites urbanos son estrechos, que no permiten el crecimiento de las ciudades, o que tenemos techos en las ciudades producto de las restricciones de altura o de densificación, que tampoco impiden crecer en densidad, o sea, tampoco permiten crecer en densidad, y por lo tanto hay un trabajo pendiente en materia regulatoria para proveer holguras suficientes que permitan el crecimiento de nuestras ciudades. Es necesario, es importante, si queremos mayor calidad de vida, si queremos tener ciudades más competitivas, permitir estas mayores holguras. Y ese elemento de diagnóstico a nosotros nos parece que ha sido insuficiente. Ahora, con respecto a la densidad, hay distintos mecanismos. Se puede tener una densidad fuerte en altura. Esta es una fotografía de Manhattan en que tenemos edificios muy altos, pero también con amplias avenidas y con espacios públicos bastante amplios. Probablemente tendríamos una gran discusión aquí si las personas quieren vivir con este nivel de edificio. Hay una alternativa también como son las ciudades europeas. Esta es una fotografía de Barcelona en que tenemos una gran densidad en que tiene probablemente algún buen nivel de equipamiento, pero pocos espacios públicos, o lo que hemos visto muchas veces en las ciudades chilenas. Esta fotografía no es de Chile, es de Mumbai por si acaso, pero que es una alta densidad
pero en condiciones bastante extremas de equipamiento y de espacio público. No tienen espacio público ni equipamiento. Esto podría parecerse a cómo eran nuestras ciudades en las partes de los campamentos hace algunos años. Obviamente que hay densidades buenas y hay densidades malas. Tenemos que ver cómo manejamos esa densidad de tal manera de poder satisfacer los requerimientos de los ciudadanos. Ahora, ¿cómo lo ha hecho el Estado? Tenemos esta crítica con respecto a tener una idea utópica respecto a lo que debe ser la densidad. Cuando se dictó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago en el año 1994, Santiago tenía 75 habitantes por hectárea y se dijo que el propósito del Plan Regulador de Santiago el año 94 era llegar a 150 habitantes por hectárea. Ustedes entenderán, de acuerdo a cifras internacionales, que 150 habitantes por hectárea están más cerca de la ciudad de la India de lo que son las ciudades con las que nos gusta compararnos. Si nos quisiéramos comparar con las ciudades europeas o de Canadá o las ciudades que tienen mejores niveles de calidad de vida, estaríamos hablando de densidades que probablemente están más en el rango entre los 30 y los 40 habitantes por hectárea que de los 150 habitantes por hectárea. Entonces el Estado no ha sido eficiente y no ha sido consistente en el sentido de proveer suelo con norma que permita el desarrollo. Esto es lo que estaba hablando yo. 150 habitantes por hectárea es más parecido a las ciudades de países subdesarrollados con otras características. Esto se refleja en imágenes de nuestra ciudad, por ejemplo, lo que son los límites urbanos. Hay una foto clarita de qué es lo que pasa dentro del límite y fuera del límite. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando existen estas restricciones y el suelo con norma es tan escaso, lo que se provoca es un aumento más allá de lo conveniente del valor del suelo con norma. Entonces, obviamente, cada vez que se produce una modificación del plan regulador y se integra nuevo suelo, se producen estos saltos en que todos rasgamos vestidura de la plusvalía, de los saltos de cambio de normativa del suelo, cuando si hubiese habido una provisión holgada de suelo, probablemente el salto habría sido mucho menor porque el precio del suelo no habría escalado como ha escalado en nuestras ciudades producto de la escasez de suelo con norma. Este es otro tipo de restricción en que tenemos una fuerte inversión del Estado en infraestructura. Esta es una fotografía de un lugar por donde pasa el metro de Santiago y sin embargo alrededor de la estación del metro tenemos solamente construcciones de un piso, máximo 2 pisos o terrenos eriazos, lo cual no tiene ningún sentido hacer esa tremenda inversión para mover tan escaso número de personas. Aquí también a veces esto se produce por restricciones de los planes reguladores comunales que no permiten el aumento de densidad o la construcción en altura. Aumento de densidad que se puede hacer bien, como veíamos hace un rato atrás, porque se puede compatibilizar la construcción en altura con la liberación de espacio público a nivel de primer piso. Eso se puede hacer perfectamente y obtener una mejor calidad urbana, pero también tener una mayor densidad. Bueno, al final, toda la evidencia económica dice que todas las zonificaciones y otros controles al uso del suelo al final se traducen en encarecimiento del precio de las viviendas producto del mayor valor del suelo. Entonces, cada vez que tomamos decisiones con respecto a regulaciones, tenemos que ser súper cuidadosos para ver qué parte de esto se está traspasando al precio de las viviendas. Aquí hay un ejemplo, el caso de Melbourne, por ejemplo, que no tenía límite urbano y los precios del suelo eran más o menos parejos en el año 1980-81, independientemente de la distancia que tuvieran con respecto al centro, había una pequeña diferencia en el precio del suelo, pero una vez que se pusieron los límites urbanos, el precio del suelo inmediatamente se fue hacia arriba y además se encareció notablemente el precio de las zonas centrales. Todas estas restricciones se han justificado básicamente en que el crecimiento de las ciudades, ya sea por extensión o por densificación, produce externalidades. Y esas externalidades, si no son bien resueltas, al final terminan siendo pagadas por el Estado o por una menor calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, conjuntamente con insistir nosotros en tener holguras en el crecimiento de las ciudades, y vuelvo a repetir que son holguras tanto en crecimiento en extensión como en la posibilidad de construir en altura, esa mayor disposición de suelo con norma tiene que ir acompañado también con un mecanismo en que los proyectos privados
mitiguen las externalidades que generan, de tal manera que ese costo no sea traspasado o para el Estado o para la sociedad. Lo que en Estados Unidos básicamente se habla de los impact fees, y que también en Europa se está empezando a discutir un mecanismo similar. ¿Cuál ha sido entonces el resultado del accionar del Estado? Tenemos algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Este es las construcciones de viviendas sociales en los últimos años, básicamente de 1980 al año 2004, con los colores rojo y naranjo están indicados dónde están localizados los proyectos, y todos vemos, también estaban las láminas de Luis Eduardo, han tenido que ir a construirse a la periferia, porque producto de la escasez de suelo ha aumentado mucho el suelo en los sectores centrales, y la única posibilidad era construir en la periferia de la ciudad, o incluso saltarse las propias normas del Estado mediante algunos mecanismos que contemplaba la Ley General de Urbanismo y Construcción, que pese a estar limitado el crecimiento de la ciudad, sí se le permitía al Estado salirse fuera de los límites para construir viviendas sociales. Entonces el resultado práctico ha sido esto. Y por otro lado está el otro tema, como es el tema de los equipamientos. Esta es una lámina de muchas que tenemos con respecto a los temas de infraestructura urbana. Aquí básicamente es bien simple la consulta. Las veredas. Un ejemplo básico que a nadie se nos ocurriría hoy día construir un nuevo desarrollo sin las veredas suficientes para que caminen las personas que viven. Y vemos que en la periferia están concentradas las situaciones, son los colores rojos y naranjos nuevamente, las situaciones de localidades que definitivamente o no tienen veredas o tienen veredas de pésima calidad. Entonces también esta distribución de viviendas sociales hacia la periferia se ha acompañado también con una mala calidad de los estándares con los cuales se han desarrollado esos sectores urbanos, nuevamente producto de restricciones presupuestarias. Yo no quiero parecer crítico de lo que se ha hecho en el pasado. Creo que Chile fue muy eficiente en resolver el problema más inmediato, que era sacar a la gente de las condiciones en las que estaba viviendo y dotarlos de una vivienda digna, conectada al agua potable, con sistema de alcantarillado, con electricidad. Pero hoy día tenemos que preocuparnos de los déficits que nos quedaron en materia de estándares. Y en eso tenemos un amplio consenso con las conclusiones de la Comisión. Todavía nos encontramos con situaciones bastante deficitarias, no solo en el tema de las veredas. Hay fotografías de pasaje, que esto es muy común en los desarrollos de viviendas sociales en la periferia, que hoy día es inaceptable. Se hicieron pensando que la gente no tenía auto, y hoy día todo el mundo tiene auto. Entonces no tienen dónde estacionarlo dentro de sus casas y ocupan los estrechos pasajes con que se construyeron las casas como estacionamiento, y ahí no puede entrar una ambulancia, no puede entrar un carro bombero, bueno, aparte no puede entrar la policía tampoco, porque todos sabemos que esto es un caldo cultivo para situaciones no deseadas. Y hay 1,6 millones de personas que viven en lo que podemos decir que son barrios segregados y con condiciones de estándar bajas. Entonces, para nosotros creemos que es prioritario la inversión pública en resolver estos problemas. Ahora, ¿cómo puede el Estado garantizar el acceso a esta equidad urbana a los ciudadanos actuales y futuros? Básicamente, nosotros creemos de que primera medida que hay que hacer es aumentar la oferta de suelo urbano regulado, de todo tipo, que permita equilibrar la oferta con la demanda futura. Ya vimos que la demanda va a ser creciente, no solo producto del crecimiento económico, no solo producto del crecimiento vegetativo, sino que también en forma muy importante por el crecimiento económico y por las demandas de los ciudadanos por más espacio privado y espacio público. Vuelvo a Melbourne. Ellos tienen un plan hasta el año 2050, en que ya tienen definidas todas las zonas de expansión, y lo hacen con la holgura suficiente para poder satisfacer las demandas de los ciudadanos, no solo por el crecimiento, sino también con holguras provenientes de que es muy difícil pronosticar los cambios de opciones o de moda de cómo quieren vivir los ciudadanos. Nosotros hemos visto un fuerte crecimiento de los habitantes en el sector central de Santiago, producto de cambios de hábitos de las personas. Y hay mucha gente que ha elegido vivir en el centro de Santiago, probablemente no en una casa con jardín, que era como el ideal de la familia en el pasado, porque ahí están cerca de sus lugares de trabajo, tienen más lugares de entretención, etcétera. Entonces hay cambios de modo de vida que es muy difícil para un planificador poderlo prever. Y ahí está lo que les decía yo, los planes de Melbourne, y que van acompañados además con la planificación del transporte para poder dotar a estos nuevos sectores hasta el año 2050. Bueno, lo que decíamos, aumentar con holgura la oferta de suelo regulado,
y establecer mecanismos entonces eficientes de mitigación de externalidades para que este crecimiento de suelo con norma no provoque un nuevo desfinanciamiento del Estado producto de la construcción de proyectos bajo estándar, y también para que los vecinos en los sectores en los cuales se emplazan los proyectos vean también que hay claras ventajas de cuando se construye un nuevo edificio, viene acompañado también con un mejoramiento del entorno urbano en sus inmediaciones. Y finalmente el Estado también debe preocuparse de resolver los déficits existentes y también, como estos estándares urbanos van a ir también poniéndose más ambiciosos en el tiempo, proveer los recursos suficientes para ir mejorando la calidad de estos estándares en el futuro. Bueno, y también entender que en el tema de la planificación es importante incluir también otros factores como es el transporte y los servicios públicos. Hoy día los nuevos hospitales se construyen donde el Ministerio de Salud tiene un terreno, no realmente donde está localizada la población o donde se necesita. Entonces, cuando se habla de planificación y se ven tendencias poblacionales, tienen que ir acompañadas también con todos los servicios públicos. Y eso es lo que Luis Eduardo se refirió también a esta planificación integrada, de tal manera de poder que este crecimiento de la ciudad esté acompañado con los servicios públicos correspondientes. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Lo que nos parece bien el establecimiento de los nuevos estándares urbanos para mejorar la calidad de vida, fortalecer el ordenamiento territorial. Nos parece que es muy importante que la planificación urbana se haga a tiempo y en forma oportuna y con las holguras correspondientes. Pero no obstante lo anterior, tenemos algunos elementos en el diagnóstico que creemos incompleto y que produce algunas medidas con las cuales no estamos totalmente de acuerdo. Ya me he referido en el diagnóstico al rol del Estado, que no ha sido proactivo en la provisión de suelo normado y un escaso rigor en la definición de los estándares urbanos mínimos para el desarrollo de vivienda, especialmente viviendas sociales. Dentro de los elementos que nos preocupan de las propuestas, hay varias medidas que podrían entenderse que pueden afectar el derecho a propiedad. Y me refiero, por ejemplo, en que se propone una restricción a las transacciones de viviendas sociales en el futuro. Aquellas viviendas que hayan sido financiadas por el Estado, ponerle cierto tipo de restricción a su venta o arriendo, si no es a personas también beneficiarias de los programas sociales. Eso nos parece que es una restricción al uso y goce del patrimonio de las personas, especialmente aquellas personas más vulnerables en que su único patrimonio es su casa y por ende es un freno a la movilidad también. Y también cuando vemos cómo ser los temas de regeneración urbana o de remodelación urbana, en que también se está hablando de temas que podrían interpretarse como una expropiación forzosa para los propietarios que no quieran vender, que también hay que tener mucho cuidado de tener las compensaciones adecuadas, de no afectar el derecho a propiedad. Entonces tenemos críticas con respecto al derecho a propiedad que probablemente no esté bien, cautelado. También tenemos una seria aprehensión con respecto a la certeza jurídica. Hay elementos, por ejemplo, que se propone una medida que se llama el tanteo y retracto, en que en determinadas zonas, sujetos de remodelación, existe una obligación en todas las transacciones de bienes raíces de darle una primera opción de compra al Estado. Entonces, una vez que está la escritura en la notaría, hay que notificar al Estado para que el Estado se pronuncie si quiere igualar el precio del oferente o no. E incluso hay un plazo, que puede ser hasta 5 años, en la cual el Estado puede determinar de que no fue adecuadamente notificado y retrotraer entonces la operación de compra-venta. Eso obviamente produce una parálisis de las transacciones de bienes raíces en esta zona. Creemos que hay formas de lograr el mismo objetivo, de que el Estado pueda de alguna manera ayudar a que se produzcan las remodelaciones o las regeneraciones urbanas sin tener que llegar a estas medidas que obviamente van a afectar las transacciones. También tenemos una preocupación con respecto a la separación entre el rol público y privado. Estos nuevos servicios regionales de desarrollo urbano que planteaba Luis Eduardo, depende de cómo se organicen y qué atribuciones tengan, no queremos que se transformen en agencias inmobiliarias del Estado, que compren suelo, que construyan y que vendan, porque eso perfectamente lo podemos hacer nosotros. Solamente deben disponer de las medidas adecuadas para que eso se produzca. Y eso pasa, y tenemos ejemplos, cómo se ha empezado a producir efectos positivos en materia de integración, por ejemplo, con el decreto 116, en que
Con los incentivos adecuados se pueden lograr los propósitos y no es necesario que el Estado se transforme en un constructor o proveedor de vivienda. El banco de suelos también. Si es solamente para administrar los bienes del Estado, nos parece muy bien y que exista transparencia dónde y cuáles son los terrenos que posee el Estado, de tal manera que incluso los empresarios privados puedan proponer proyectos en esos mismos terrenos. Pero lo que no nos parece es que el Estado se transforme en una especie de poder de compra de suelo para tenerlo de reserva para los futuros proyectos de interés del Estado. Y finalmente hay una medida que se llama de reajuste de suelo, que si no se hace en forma adecuada también se puede transformar en una actividad inmobiliaria de parte del Estado. Y finalmente, lo que ha estado en la palestra en los últimos días, el tema de los impuestos. Efectivamente, Luis Eduardo aclaró, y me parece muy bien, de que no hay nuevos impuestos que se hayan propuesto en este conjunto de medidas, pero sí hay lo que yo llamo impuestos encubiertos. Por ejemplo, cada vez que se habla de cuotas de vivienda, ya sea a nivel comunal o exigencias a niveles de proyecto, si no se hace con los incentivos o con las compensaciones adecuadas, se va a transformar en subsidios cruzados, en que las viviendas para los sectores medios emergentes van a terminar costando más caras para financiar las viviendas sociales que se emplacen en los mismos sectores. Y ese mayor costo de la vivienda social significa que los sectores medios emergentes van a tener que pagar más por sus viviendas, lo cual no nos parece correcto, porque las viviendas sociales siempre tienen que ser financiadas con dinero proveniente del sector público. Lo mismo pasa si la ley de aporte al espacio público que se está discutiendo en el Parlamento en este minuto se usa para financiar déficit histórico. Va a ser una forma de recaudar dinero de parte de los proyectos nuevos para financiar los déficits existentes. A nuestro juicio, la ley de aporte al espacio público debe ser solo para mitigar las externalidades negativas que pueda producir un proyecto inmobiliario en su entorno inmediato. Esta es una discusión que no se ha dado en el seno de esta comisión, pero que sí se va a dar a futuro en el Parlamento. Y finalmente, tampoco estamos de acuerdo que las contribuciones de bienes raíces, si bien estamos de acuerdo con que se pareje la cancha y que todos paguen lo que corresponde, pero no nos parece que la mayor recaudación producto de esta eliminación de las excepciones se transforme en un elemento redistributivo y que las comunas que recauden más tengan que entregar fondos para financiar los déficits que existen en las comunas que recauden menos. Las contribuciones de bienes raíces fueron muy controvertidas en su minuto, porque de acuerdo a nuestra Constitución no debieran haber impuestos al patrimonio, y en este caso se aceptó porque se dijo de que era el pago por una contraprestación de servicios municipales. Pero si ya deja de ser contraprestación de servicios municipales y se transforma en un elemento redistributivo, ya pasa a ser un impuesto y por lo tanto también nos complica este establecimiento de estos nuevos impuestos encubiertos. Esas son nuestras principales críticas y la hemos discutido con Luis Eduardo, así que no estoy diciendo nada nuevo que no hayamos planteado oportunamente. Y están, esperamos, reflejados en nuestras prevenciones en el documento. Muchas gracias.